Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, nos acompaña en la mañana de hoy. Es bien importante, Luis Eduardo, muchas gracias, ¿no? Porque han pasado cosas en las últimas horas que bien vale la pena sobre ellas incidir y tratar de tener alguna orientación. Me refiero concretamente al caso del Consejo Nacional Electoral, la renuncia de 2 rectores principales, de varios suplentes. Todavía no se conoce qué va a pasar con los rectores independientes o de la oposición, según se vea o según el cristal con que se mire, Roberto Picón y Enrique Márquez. Las decisiones que tomaron ayer de nombrar una comisión preliminar para luego trabajar con un comité de postulaciones para escoger nuevos miembros. Ustedes desde Acción Democrática, desde la alianza como tal, el grupo de aliados de partidos que están allí versus el gobierno, ¿cómo ven la situación? Muchísimas gracias, Carlos. Como siempre, contento de estar con ustedes. Bueno, quizás como a todo el país nos sorprendió, a pesar de que había rumores, Sí. La noticia de la renuncia de rectores principales y suplentes. Y eso motivó a la Asamblea Nacional a activar un procedimiento que está claramente establecido en la ley. Ayer se instaló lo que se denomina la comisión preliminar, porque a esa comisión preliminar, integrada por diputados y diputadas, tienen que integrarse representantes de la sociedad civil venezolana para así conformar el comité de postulación. Hasta el día de ayer no se había producido renuncias distintas a las anunciadas. Y para poner el nombre de apellido, tanto Picón como Márquez como su suplente se mantenían sin pronunciarse al respecto de una posibilidad de que salgan. Ya antes había sido efectiva la salida de Francisco Martínez, que en su oportunidad lo postuló al Foro Cívico, y de Tania D'Amelio, que pasó al Tribunal Supremo de Justicia. De tal manera que en este momento la situación es que tenemos un grupo de rectores que renunciaron, o que en el caso de Tania pasaron al TSJ, que tiene que llenarse esas vacantes que son absolutas. Ahora fíjate una cosa, Luis Eduardo, pero en los discursos, por ejemplo, algunos voceros del sector oficial del partido del gobierno, Ameliach, por ejemplo, decía que tenían que ser todos. Eso implica también entonces la salida de Picón y de Márquez, ¿no? O sea, cuando formalmente hasta ahora no hayan renunciado, y de los suplentes. Bueno, obviamente depende de ello la decisión vacío, a ¿no? Como hay un tomar. vacío y hay una mayoría que ya no está, de directores me refiero en este caso titulares, quedan 2 y con 2 no puede funcionar el Consejo Nacional o el directorio. A pesar de que los rectores renunciantes señalaron ayer en una rueda de prensa, seguramente tú la seguiste, de que estarían en funciones hasta tanto la Asamblea Nacional designar un nuevo CNE. Estamos hablando, ayer estuvimos calculando los tiempos, tratando de hacerlo estrictamente apegado a la ley, pero también de manera expresa. Se necesitan 58 días exactamente a partir de ayer para que podamos juramentar un nuevo CNE. En las próximas horas, quizás la semana que viene, estaremos todos atentos a lo que tanto Picón como Márquez, como sus suplentes decidan. Pero lo que sí es cierto, y en lo personal me satisfizo mucho, es que ayer en las intervenciones y también en las conversaciones informales se señaló una y otra vez que el ejercicio de este Consejo Nacional Electoral, especialmente de cara a las elecciones regionales, fue francamente positivo y que este gesto pudiera abrir una serie de posibilidades para las próximas elecciones, que son las presidenciales, que son fundamentales en la vida venezolana. Ahora, Luis Eduardo, una pregunta, una inquietud. Los que se van por renuncia o porque eran suplentes y los que quedan aún sin saber qué va a pasar con ellos, Picón y Márquez, ¿pudieran otra vez participar en ese proceso del comité de postulaciones o sencillamente se les cierra el paso? En principio no hay mayores impedimentos para que pudieran participar, pero obvio, si yo renuncio a una responsabilidad que tengo, que todavía me quedaban años por delante de ejercicio, pareciera elemental de que no tienen interés en participar. Lo que sí yo creo importante es que todo aquel que esté interesado en el tema, que tenga las credenciales, que reúna las condiciones que establece la ley, puedan en los próximos días postularse una vez que se abra el llamado a concursar. ¿Qué crees tú que deberían hacer Picón y Márquez? El juicio o criterio de Luis Eduardo Martínez. Mire, si ellos me pidieran consejos que no me lo han pedido, yo le diría que facilitaran el proceso de selección de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Esta es una opinión personal, no es una opinión de los partidos que integran la Alianza Democrática, pero si cualquiera de los dos levantara el teléfono y me dijera qué hacer, yo le diría que permitiese de cara a lo que viene en Venezuela, que es unas elecciones que son fundamentales para la paz, que se actualizara, se renovara el Consejo Nacional Electoral, reconociendo, reitero, que hicieron un extraordinario trabajo en las elecciones regionales pasadas. Claro, porque igual los van a desplazar, todo apunta que es irreversible el desplazamiento de Picón y de Márquez allí. Ahora bien,
¿Qué lectura le das tú a esto? ¿Por qué renuncian Calzadilla, Corredor? Lo de Tania Amelio está bien. Desde abril, desde abril creo que del año pasado inclusive, es integrante del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Pero qué pasó con ellos? Yo entiendo. Dicen que hay muchas contradicciones, se ejercen muchas especulaciones en camino, el tema del apoyo probable a las primarias de la oposición el 22 de octubre, ¿qué tanto hay en tantas cosas que Todo se han eso dicho? está en el ruido colectivo que en estos momentos nos marca. Cualquier cosa que digamos aquí estamos especulando, pero yo sí creo que es un gesto bastante loable el que ellos faciliten la posibilidad de integrar un cuerpo que sea blindado, que si bien hicieron un buen trabajo y no dejo de insistir en eso, lo que tienen por delante es una gran responsabilidad que se necesita de muchos consensos. Es la elección presidencial, pero también es una mega elección en el 2025. Se va a renovar el Parlamento, los consejos legislativos, gobernadores y alcaldes. De tal manera que en la intervención ayer de Calzadilla, creo que dejó bien claro que su gesto es un gesto de desprendimiento para facilitar un proceso electoral absolutamente sin ningún tipo de cuestionamientos, a pesar de que el propio reporte de la Unión Europea de las elecciones regionales prácticamente reflejó que se cumplieron los estándares internacionales y una gran participación. Ayer estaba recordando, hubo más de 35.000 candidatos opositores en las elecciones regionales del 2021. Bueno, hagamos una pausa, Luis Eduardo. Vamos a regresar enseguida contigo para seguir esta conversación. Estamos con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, continuamos conversando con Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. Bueno, de cara a lo que será la nueva conformación, hay muchos temores, tú decías antes, y en verdad uno recoge muchas especulaciones y conjeturas. Bueno, ¿y cómo va a ser ese nuevo Consejo Nacional Electoral? ¿Será de mayoría oficialista? ¿Otros factores de la política? Ustedes mismos que forman parte de la estructura de Alianza Democrática y son parlamentarios, o sea, ¿qué papel pueden jugar allí dentro de todo esto? Yo creo que no deberíamos anticiparnos, pero sí considero que tenemos que insistir en que se necesita un Consejo Nacional Electoral que brinde confianza. Uno de los grandes perjuicios que en los últimos años se le ha hecho al sistema electoral es minar la confianza en el CNE, en el poder electoral, que se ha demostrado una y otra vez que es capaz de reflejar los resultados que son. Ahí está la Asamblea Nacional de 2015. Cuando masivamente los venezolanos salieron a votar por opciones opositoras, eso se reflejó en la composición de la Asamblea. El gran error es, junto con la abstención, con el llamado recurrente a la abstención, el mirar la confianza del CNE, de tal manera de que ayer declaraba el diputado José Gregorio Correa, que es uno de los miembros del comité preliminar, que tienen una gran responsabilidad, y yo lo ratifico, tienen una gran responsabilidad. Y aprovecho otra vez para invitar a todo aquel que sepa que tiene las credenciales suficientes para que participe en un proceso donde no solamente están los diputados, sino están sectores de la sociedad venezolana que pueden influir para que aquellos que representen al todo de Venezuela puedan incorporarse al cuerpo. Ahora, ¿tú no crees Es más, el más interesado en que haya un CNE 100% confiable es el propio oficialismo, el propio gobierno, porque eso le permitiría desprenderse de tantas acusaciones, llamémoslo así, contra el ejercicio del voto de manera transparente. Fíjate una cosa, Luis Eduardo, pero hay mucha gente, desde ayer mismo se conocía, que ha aprendido, digamos, el motor de la desconfianza. Mucha gente piensa que tiene que alejarse, que no participaría en un comité de postulaciones porque pues, les puede pasar lo mismo y pueden ejercerse presiones para no involucrarse allí. En fin, es complejo el asunto, ¿no? Sí, bueno, si bien renunció, ahí tenemos el ejemplo de Francisco Martínez, que fue presidente de Fede Cámara, que un destacado líder empresarial, un empresario reconocido en Venezuela, que en su momento consignó sus credenciales postulados por el Foro Cívico sin mayores aspavientos y fue electo para integrar el Consejo Nacional Electoral. De tal manera que yo creo que aquel que se sienta interesado, que se postule, que acuda a las entrevistas y que tenga confianza en que tenemos que hacer un esfuerzo para que la selección sea la mejor posible. Ahora fíjate, vámonos a otro espacio. El sector de la oposición representado en la plataforma unitaria, que estaba en un proceso de conversaciones con el CNE, había una comisión técnica común, en fin, eso queda paralizado. Ellos están en una disyuntiva o en un dilema. O vamos, como decía Casal, autogestionados y creamos, o seguimos, mejor dicho, todo el proceso y escogemos un candidato presidencial.
¿Y qué va a pasar si hay un nuevo CNE? ¿Hay el tiempo suficiente para que ellos vuelvan a solicitar al nuevo CNE tal vez algún apoyo técnico? Parece un poco difícil, ¿no? Pareciera difícil, pero ahí hay breves comentarios. Lo primero que son 58 días que nos separan para la juramentación de una nueva directiva del CNE, pero eso no significa que el CNE deje de funcionar su equipo directivo. Lo ratificaron ayer y lo volvieron a señalar, que Claro, ellos pero estarán en funciones plenas. ellos pueden, perdona Luis Eduardo, pueden entenderse con esta Comisión Nacional de Primarias, Calzadilla y el resto que queda. Pero si los que vienen no lo quieren hacer. Bueno, yo creo que aquí hay que manejar realidades. Ayer ese sector de la oposición que está convocando un proceso para seleccionar su candidato presidencial señaló bien avanzado el día de que tenían casi listo la opción de realizar el proceso con sus propios medios, autogestionados, fue el término que utilizaron. Y no sería la primera vez. Hace unos años atrás yo fui candidato a gobernador por el partido en el que milito en un proceso que fue autogestionado y se hizo. Pero, sí, bueno, lo otro tema es que si se le reconocería a ese ganador de ese proceso primario su participación en el 2024, que es otra duda que surge. Bueno, estamos Aparecen avanzando algunos, sí. en un país donde en la mañana es una cosa, el mediodía es otra y en la noche es otra. Por eso, entonces pensar en el 2024... Por eso me levanto la pregunta, te llega alguien e impugna, mira, no, esto que hizo la primaria no es lo correcto y va con un recurso ante el Tribunal Supremo, en fin. Yo, si fuera el gobierno, haría todo lo posible para que estas elecciones sean transparentes, creíbles, que tal como fue en el pasado, el electorado decida cuál es la suerte del nuevo gobierno. Bueno, y sobre todo si veo las encuestas. Sí, bueno. Más interesado estuviera. Sí, no, y además de todo eso, además hay otra cosa que está en otro contexto, que es el internacional, pero que no se desvincula de esto, las conversaciones que ha habido con los gobiernos, las conversaciones de México que están paralizadas, todas esas cosas del proceso transparente también forma parte de una conversación. Entre las cosas que se ha venido señalando públicamente, por eso no tengo ningún tipo de problema en comentarlo aquí, es la necesidad de que el próximo proceso electoral presidencial haya observación internacional y preferiblemente la de la Unión Europea, que ya ha estado aquí, que tienen bastante experiencia. Y una de las cosas que seguramente la Unión Europea va a ver de manera positiva y esas misiones de observación es que el Consejo Nacional Electoral quede estructurado de una forma tal de que no haya dudas acerca de su credibilidad. Ahora, yo en otras ocasiones aquí contigo, Carlos, he tocado un punto que no siempre se entiende, pero que se lo dio sobre todo la dirigencia opositora. Tú puedes tener el mejor Consejo Nacional del mundo, tú puedes tener los mejores rectores, bueno, tú puedes poner ahí a su santidad el Papa y un grupo de santos varones y damas. Pero si tú no tienes la garantía de en cada mesa de votación tener un buen testigo, si tú tienes la garantía de contar con un aparato organizativo suficientemente capaz de motivar y de llevar a votar y de cuidar el voto, estás perdiendo el tiempo. Se lo he dicho una y otra vez a embajadores, a congresistas, a legisladores europeos. El problema de Venezuela, está bien, hay que hacer un buen CNE, pero también un poco de cada organización política. Hay que cuidar los votos. Bueno, lo malo es la tentación corrupta, porque una tentación corrupta de robarse los votos de otros, ¿no? Eso. Bueno, hasta ahora, yo fui candidato en las elecciones regionales pasadas y puedo dar fe que los votos que me depositaron en las mesas, esos votos salieron. Pero que nos esforzamos, y yo tuve un gran equipo, lo reconozco, en que cada mesa de votación tuviésemos testigos preparados, formados y comprometidos. Si hay testigos, es imposible que te sustraigan votos. Bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene, porque estamos... O esta tarde. O esta misma tarde, porque las cosas se mueven con una celeridad inusitada, ¿no, Luis Eduardo? Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si responde algo hoy la Comisión Nacional de Primarias, por una parte, que responde también la Comisión Preliminar de la Asamblea Nacional y todo eso. Bueno, la Comisión Preliminar ahora espera es por la incorporación de los miembros de la sociedad civil, para entonces sí conformar el comité de postulación. Bueno, gracias Luis Eduardo por todo esto, por toda la información que nos ofreciste. Nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.